mutua e interactuemos juntos. Ya finalizando ya esta parte de lo que hemos ya hablado y desglosado en cuanto al sacrificio de la cruz, voy a dejar a mi hermano Ederson para que ya nos continúe hablando sobre lo que es el propósito de este sacrificio. Dios te bendiga, mi hermano Ederson. Amén. Dios de paz les bendiga a cada uno de los que están escuchando, ¿cierto? A través de la transmisión radial y a través de Facebook, ¿verdad? Como hablaba nuestro hermano Andrés Sanabrón, es verdad, ¿cierto? El tema en cuanto a lo que fue la flagelación de Cristo. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar todo esto que Jesús tuvo que pasar, nosotros decimos, Jesús pasó por tantas cosas, murió, ¿verdad? Y tuvo que ser azotado. Y dice la Biblia que Él tuvo que pasar muchas cosas en el rumbo de lo que fue, ¿verdad? El Getsemaní, hasta lo que fue, ¿verdad? Ahí el Gólgota y lo que fue la tumba. Ahí pasaron muchas cosas, muchos procesos en el cual Jesús, ¿verdad? Tuvo que sufrir. Y aquí el Isaías, ¿verdad? En el capítulo 52, verso 13 dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y hablando y haciendo referencia acerca de Jesús. Y luego en el verso 53, en el capítulo 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y como decía nuestro hermano Andrés hace un rato atrás, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos: Jesús tuvo que morir. Ahora, ¿por qué tuvo que morir? ¿Cuál fue la necesidad en que Él tuviera que morir? Porque nosotros decimos, Jesús siendo Dios, ¿verdad? Él podía haber perdonado a la humanidad simplemente sin necesidad de tener que pasar por todo este sufrimiento. Si nosotros lo ponemos a pensar de una forma superficial, ¿verdad? Si nosotros no ahondamos en la Escritura, nosotros podríamos decir: ¿por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que dejar su trono? ¿Verdad? Como lo dice ahí en el Nuevo Testamento, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que Él, ¿verdad?, se despojó a sí mismo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, se despojó, ¿verdad?, y vino a la tierra a hacerse hombre como nosotros. Entonces nosotros decimos: ¿por qué Jesús tuvo que morir? Primeramente que nada, nosotros, ¿verdad?, leemos el libro de Isaías, que fue uno de los que más profetizó acerca del siervo sufriente. Isaías fue al que Dios más le reveló acerca del sufrimiento de Jesús, y también le reveló acerca de la victoria de Cristo Jesús. Entonces nosotros leemos ahí en Isaías y nosotros entendemos, ¿verdad?, que Jesús murió para cumplir las profecías. Y justamente es ahí cuando nosotros leemos, ¿verdad?, el libro de Mateo, capítulo 26. Si usted está ahí con una Biblia en su hogar, me gustaría que nos acompañe, ¿verdad?, porque vamos a estar leyendo esta palabra en la cual nosotros vamos a poder entender por qué Jesús tuvo que morir. Dice Jesús en el capítulo 26 de Mateo, verso 54. Dice de la siguiente forma, dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Verdad? En el contexto en que el apóstol Pedro, ¿verdad?, viene y le corta la oreja ahí a un soldado, ¿cierto? Y dice, empieza como a defenderlo de esta forma en que nosotros como hombres muchas veces nos exaltamos y queremos hacer, ¿cierto?, las cosas a nuestra forma. Pero Jesús dice: ¿cómo se cumplirán las escrituras? ¿Cómo se cumplirá? Es decir, Jesús tuvo que morir primeramente que nada porque Él vino a cumplir la palabra de Dios. Y nosotros vemos que aún después de la resurrección de Jesús, los discípulos no entendían la necesidad de morir. No entendían por qué era necesario que Jesús muriera. Y nosotros leemos también, ¿verdad?, en Lucas capítulo 24, versículo 45. La palabra del Señor nos dice: entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen la Escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue necesario. Ahí nosotros empezamos a leer y entendemos la necesidad de morir. Había una necesidad. Ahora nosotros estamos recién introduciéndonos en esto y nosotros entendemos que era necesario, pero nosotros decimos ¿por qué? Seguimos preguntándonos ¿por qué era necesario que Jesús muriera? En lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Jesús vino para cumplir las profecías bíblicas. Y en las profecías encontramos dos grupos en los que aluden acerca del Mesías. Como le explicaba, ¿verdad? Se nos habla acerca de un Mesías que viene en gloria, un Mesías que viene venciendo, un Mesías, ¿verdad?, que viene con poder. Pero también en el libro de Isaías se nos habla acerca de un Mesías que va a ser humillado. Se nos habla acerca de un Mesías que tiene que sufrir. Se nos habla acerca de un Mesías que en algún momento, ¿verdad?, va a tener que ser menospreciado por todo. Y dice que como que escondimos de él el rostro. En algún momento este Mesías que ciertamente se nos habla que va a ser en gloria, también se nos habla que va a ser humillado. Amén. Cronológicamente, ¿verdad? Primero es la humillación de Cristo Jesús y después de esto nosotros encontramos, ¿verdad?, en la Biblia que va a ser la gloria y la majestad de Cristo, ¿verdad? Ahí en la segunda venida. Entonces nosotros decimos, el orden es este, que Jesús tenía que morir. Pero algo sorprendente que nosotros vemos es que los judíos estaban esperando a su Mesías. Y los judíos siguen esperando un Mesías. Pero el problema de los judíos era que no comprendían las profecías cuando se nos hablaba acerca de un Jesús que tenía que morir. Por lo tanto, cuando ellos ven a Jesús diciéndose y proclamándose el rey de los judíos, como ellos le llaman, ellos no entendían cómo este rey de los judíos podía estar siendo muerto en la cruz del Calvario. Inclusive algunos discípulos como que de alguna manera se podría decir así, como que se desanimaron cuando vieron que Jesús fue muerto. Gloria a Dios. Algunos discípulos, y nosotros vemos cuando van estos dos amigos, estos dos discípulos al camino de Emaús, y dicen que van con su rostro ahí, ¿verdad?, medio bajoneado, y van conversando, y de repente se le acerca un hombre y le dice: ¿por qué van tan tristes? Y ahí estos dos hombres le dicen: es que tú no te has dado cuenta, eres el único que no ha sabido de que el que se decía ser el Mesías, o el que nosotros creíamos que era nuestro Mesías, ha muerto. Eres el único. Es decir, esta noticia de alguna manera, ¿cierto?, traspasó estas ciudades. Esta noticia no fue una noticia que se quedó solamente ahí, sino que fue una noticia que traspasó toda la gente. Dijo: ese Mesías, ese profeta que hacía milagros, ese profeta que sanaba a los enfermos, murió. Y muchos de ellos que estaban entusiasmados y estaban viviendo, porque entrando al contexto de lo que estaba viviendo Israel, habían vivido 400 años de silencio, en los cuales ningún profeta había hablado de Israel. Por lo tanto, si no le creían a Jesús como rey, si no entendían a Jesús como un Dios, ¿verdad?, podían entenderlo como un profeta. Entonces, ellos de alguna manera fue un desánimo al saber que había sido muerto, porque muchos de ellos estaban confiados en que Él le iba a librar, pero ni siquiera de una forma espiritual como nosotros lo vemos hoy en día, sino que ellos veían a Jesús como un rey militar, como aquel que lo iba a llevar a la victoria en contra de Roma. Entonces, cuando Jesús muere, le vuelvo a repetir, para ellos fue quizás una gran derrota. El diablo pensó que había derrotado a Jesús cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ahí nosotros decimos: no, fue la gran victoria que Cristo tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros parece una paradoja, ¿verdad? Como Jesús, estando colgado en la cruz del Calvario, sangrando, latigado, ahí con sus carnes cayendo de a pedazos. Como Jesús, estando en esa posición en la cual sufrió tanto, como decía nuestro hermano Andrés, estando en una posición en la cual, ¿verdad?, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él porque le vendaron los ojos y lo golpeaban y le decían: profetiza quién te golpeó. Nosotros decimos: ¿cómo puede ser que estando de esa forma haya vencido? ¿Cómo puede ser que estando de esa forma haya tenido su mayor victoria? Porque ese fue la mayor victoria de Cristo Jesús.
En el libro de Efesios capítulo 1 verso 4 dice que Dios escogió a Jesús como siervo sufriente. Si nosotros leemos, ¿verdad? No lo dice literalmente, pero si nosotros leemos Efesios capítulo 1 verso 4, nosotros vamos a encontrar algo tremendo y profundo. La palabra de Dios en Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él. Es decir, Dios escogió al siervo sufriente para morir en la cruz